ver si están preparados. Sí. Parece que sí. Buenas noches. ¿Podríais empezar por contarnos un poco la historia de The Sound y con qué intenciones creasteis el grupo? Goals? Yeah, I know what that means. Well, it's very difficult. Our goal is just to make like the best music, the best rock music around. That's the goal. ¿Cómo veis vosotros la actualidad musical en Inglaterra? La música que se está haciendo ahora mismo en Inglaterra. There's probably a lot of good bands in a lot of garages and in little rooms. There's very little that come out. Very little going down in the actual charts, or I mean, all the bands like the Smiths just shit, you know. New Order and us. Soft Cell as well. Soft Cell, yeah, and Eurythmics. ¿Y cuál es vuestra relación con la escena musical actual británica? We don't. We stay well outside. We don't go to parties and we don't hang around with any musicians. We have our own friends. Lo que quiero decir es qué lugar ocupáis vosotros en esa escena, exactamente. Ahead. No está mal. ¿No os parece que en general ahora mismo lo que se está haciendo en materia de música es un poco monótono y que se está girando siempre en torno a los mismos temas? ¿Estáis de acuerdo? Boring. Not so much repetitious, more just irrelevant, trivial, things like that. Not so much. I mean, I like Eurythmics themes, but that's about it, you know? Es que muchas veces hablamos de la vitalidad de la escena musical británica pensando en que hay cientos de grupos y hay cientos de lugares de conciertos y mucho público que acude a ellos, pero a mí me da la impresión de que todo se parece un poco demasiado y está cayendo en la monotonía. ¿Estáis de acuerdo? Well, it was, yeah. ¿Y vosotros creéis que sois un claro ejemplo de la música británica con sus virtudes y con sus defectos? Defects. Well, what's the defects? Por ejemplo, ese defecto de la monotonía, de que se esté trabajando siempre un poco sobre los... ¿Perdón? No, lo que quiero decir es que si se está trabajando en un campo que hay mucha gente trabajando en él, puede ser que se agote pronto, ¿no? Well, that would have happened, yeah. ¿Vosotros creéis que el destino o la suerte ha sido un poco injustos, han sido un poco injustos con vosotros, que no habéis tenido las oportunidades que han tenido otros grupos, o estáis contentos? Yeah, we're very happy with our luck and our destiny. And we haven't got ourselves in the same traps, the same problems, management problems. We manage ourselves. We do exactly what we want. No one tells us what to do, and we do our own music. And we're going to be around a lot longer than the people that did the other thing. Me alegrará. Pero hay grupos, por ejemplo, que salieron más o menos en la misma época. Hay grupos como U2 o como The Cure o como Psychedelic Furs que ya han tenido por lo menos un éxito, un hit que les ha consagrado mundialmente casi. ¿Vosotros creéis que ya habéis grabado ese gran tema vuestro o que todavía está por grabar? Is that hit important? ¿Es importante o no es importante? Yeah, it'll help. But is it important for music? Hay una revista inglesa que afirma que The Sound están ahora mismo en la cúspide de su carrera, pero que solamente el éxito les elude. ¿Por qué creéis que sucede esto? Well, it depends on your definition of the word success. I mean, talking about groups that get in the charts for 1 week, make £10 and get ripped off by their manager.
And we earn more than all those groups put together. That's what the music papers call success. I don't think anybody really knows what success means. I mean, we've been around for, what, 4 years? 4.5 years now. We're very happy. Fantástico. ¿Qué entendéis por el sonido? Y no me refiero ahora al nombre del grupo, sino a qué debería ser para vosotros el sonido ideal. Intelligence, emotion, power. Yo he leído alguna vez que a vosotros, más que trabajar el sonido, os interesa trabajar cada uno de los temas, cada una de las canciones, concentrar vuestros esfuerzos en cada canción. ¿Es cierto esto? Yeah, to direct the music, to direct it to bring out the best in the lyrics, so the music complements the lyrics, or whatever. I mean, it doesn't have to complement it directly. It can be ironic or whatever. No, We work for the song. no es una... Trabajáis cada canción, y en el sonido también, porque si no habría una contradicción, ¿no?, en un grupo que se llama The Sound. Well, we have. I mean, we don't change the instruments. I mean, I play guitar, he plays bass, he plays drums, and old genius over there. Vamos a hablar ahora un poco de vuestra evolución. ¿Alguna vez habéis dicho que se puede trazar una línea entre todos vuestros discos? ¿Cómo ha sido esta evolución vuestra y en qué punto estáis ahora exactamente? Here, and that's where I was, and I'm here now. And you'd have to have lived it with me, really, to find out. But I think some of our fans have. Cuando os preguntan por vuestras influencias musicales, siempre decís que son diferentes, pero que solamente coincidís en Iggy Pop, en Velvet Underground y cosas así. ¿Creéis que esas influencias se notan en vuestras canciones? Probably, yeah. Hay quien dice que se I notan mean, más. everything influences you, surely. What do you Life think? influences you. Yo pienso que no se notan mucho precisamente las influencias de la Velvet Underground o de Iggy Pop, y hay quien piensa que se notan más, por ejemplo, las de grupos como los Cure o así. No. ¿No estáis de acuerdo? We haven't been. Look in my eyes. Don't own any Cure records. I'm awake, Robert. That's because Don't take drugs, Robert. I mean they're influences, these people, rather than, you know, things that we copy. So it's not overly obvious. Also, you get influenced by records you heard when you were 14, not just the last few years. Remember T-Rex? ¿Creéis que The Sound va a pasar a la historia de la música moderna? If you write the history Depends who books. writes it. An intelligent person or an idiot. ¿En qué términos? ¿Cómo qué? ¿Cómo podrían quedar The Sound en la historia de la música? ¿Como un grupo que hizo qué? I'd rather didn't write anything. I'd rather just listen to the records. That's only important to people who read history books. We're living at the moment. Bueno, a nosotros ahora nos parece importante no hablar mucho más y vamos a preferir seguro seguir oyendo vuestra música. De todas formas, me vais a She permitir understands. una impertinencia antes de que os vayáis. Habéis dicho que no queríais que os hiciera ninguna pregunta relacionada con Echo and the Bunnymen. ¿Por qué? Oh, boy.